Bienvenidos, amados estudiantes, bienvenidos seguidores de estas enseñanzas de Cábala Hermética. Hemos hecho muchos cursos para llegar a este. ¿Y qué os recomiendo? Pues el árbol de la vida es una síntesis de toda la Cábala. Y hay que conocer toda la Cábala para la comprensión y entendimiento de este árbol de la vida. El árbol de la vida es un mapa. Aquí lo tenéis y vosotros, los estudiantes, recibiréis en los materiales un árbol de la vida para que os pongáis en vuestra sala de estudio, en vuestro lugar, donde estudiéis, donde escuchéis estas clases y donde meditéis y trabajéis. Está incorporado con los materiales que os acompañan las enseñanzas. Para introducirnos en el mapa que es el árbol de la vida, debemos antes haber investigado, estudiado los 4 mundos de la creación. Es inexorable. No podemos evitar los 4 mundos, dado que inclusive os he acompañado en los 4 mundos la forma para dibujar los 4 mundos y el árbol de la vida dentro de esos 4 mundos. Es muy importante porque el árbol de la vida es muy completo. Pensad que aquí vamos a obtener las enseñanzas, el conocimiento de Dios mismo, del ser humano y de su creación. No estamos hablando de 3 tonterías, estamos hablando de algo magnífico, grande y sabio. Y por ello tenéis que estar preparados para podernos internar en esta maravilla que es el árbol de la vida. El árbol de la vida se compone de varios triángulos, ya veis que aquí hay uno, después hay otro, después hay otro, o sea, hay varios triángulos. Hay 7 triángulos y cada triángulo nos explica, nos declara una parte de la conciencia humana, porque es un ser humano. El árbol de la vida es un ser humano completo, desde su cuerpo, desde su mente, desde sus emociones y desde su parte alma y espíritu. El primer triángulo podríamos decir que es Dios, la deidad que tenemos incorporada en nosotros, ese yo soy del que hablo en las lecciones precedentes. Este triángulo es el de la conciencia del hombre y de Dios unidas. Aquí, en este centro, hay una esfera o sefirot imaginario que se llama Da'at, y ahí se encuentra la unión de la conciencia divina y la humana. En este triángulo es la conciencia iluminada. Ahí podemos ver, conocer lo que realmente es el mundo espiritual a través de este triángulo de la conciencia. Este triángulo podemos decir que es el de la conciencia despierta, la conciencia que el ser humano ha despertado a través de su práctica, a través de su autoconocimiento
de sus aspectos personales, ha despertado a la conciencia superior, a la conciencia divina. Es el despertar de la presencia de Dios mismo en sí mismo. Es importante. Aquí, en este triángulo inferior, se encuentra el ser humano dormido o despierto. Ahí podemos encontrar ese ser humano, aquí en este triángulo, que está dormido o está despierto. Y el triángulo inferior, este triángulo, es el duermevela, ese ser humano que está despierto y ahora no lo está en ese duermevela. En la diapositiva número 2 os he puesto un dibujo del árbol con todos los niveles de conciencia humana. El ser humano debe despertar la conciencia, debe despertar al mundo o a la conciencia divina o la de Dios. Y ese es el trabajo que debe hacer un estudiante cabalista en una escuela del alma. Despertar la conciencia divina para el conocimiento y entendimiento de Dios mismo. Y en este dibujo que tenéis en la diapositiva número 2, es lo que os acabo de explicar. Encontráis en todos los triángulos esos niveles de conciencias que el ser humano va desenvolviendo a medida que estudia, medita y se entrega en el trabajo espiritual. Es importante que lo conozcáis, porque el cambio de conciencia o la elevación de conciencia es un proceso lento, no es un proceso rápido, es un proceso de realización que iremos haciendo lentamente. De ahí la importancia del árbol de la vida, porque podremos conocer a través de él nuestro nivel de conciencia, dónde nos encontramos, qué entendemos, qué sabemos de nosotros mismos, porque eso es lo que importa, despertar al conocimiento de Dios mismo. ¿Y cómo se despierta? Con nuestra mente intelectual, nuestros deseos y nuestra mente abstracta o divina. Buscarlo, estudiarlo y investigarlo y lo veréis. Veréis la maravilla del árbol de la vida. El árbol de la vida como imagen de la creación es un diagrama muy objetivo que nos responde a todos los niveles universales sobre el creador, la creación y el ser humano. Dios oscila entre dos polaridades. Recordarlo, en Teosofía os lo expliqué, que Dios se movía entre dos polaridades, entre la nada y el todo. Dos puertas para que el absoluto sea de entrada y salida, para mantenerse separado de su creación, el todo y la nada. Tenerlo en cuenta, porque es muy importante ese proceso. Todo eso fueron las lecciones de Teosofía. De ahí la importancia de que tenéis que seguir un hilo conductor, porque lo que explico en uno de los temas no lo explico en el otro, pero el otro os hablaré del tema del mismo, comprenderéis qué es ese todo y qué es ese ahín. Si no entendéis el todo y el ahín, pues será más difícil
para penetrar en el árbol de la vida. El origen del árbol de la vida es desconocido totalmente. Por tradición, sus raíces se hallan en las enseñanzas secretas del judaísmo. El judaísmo lo ha transmitido durante siglos a sus seguidores y adeptos, pero de una forma dogmática, porque no permitía que nadie más que no fuera judío y que no respetara las 613 leyes siguiera las enseñanzas de la Cábala. La transmisión oral de la Cábala nos ha traído la tradición judía y hermética, porque todas estas lecciones eran orales. Escrito como yo os lo mando, hay muy pocas lecciones, la mayoría son lecciones y clases totalmente orales. Todos los estudiantes de las escuelas de Cábala han investigado, conocido, dibujado, leído e investigado el árbol de la vida. Es la filosofía de la Cábala, el árbol de la vida nos conlleva a toda la filosofía. Uno de mis maestros, Simón Halevi, judío, cabalista y muy sabio, nos instruyó que la Cábala era de origen hispano. Dicen que de Gerona, desde Gerona, hubo estudiantes, investigadores de la Cábala que para llegar a sus discípulos fabricaron, formaron el árbol de la vida. De ahí que os estaba diciendo lo importante de los 4 mundos y cómo de los 4 mundos podemos formar el árbol de la vida. Esa enseñanza fue de Halevi, que él, como buen criterio, la había obtenido de Cordovero, y Cordovero de los maestros o eruditos de las yeshivás de Gerona. En España, en el siglo XI, X, había mucha tradición cabalista, y en muchas provincias de España se estaba enseñando Cábala, y cada erudito, cada maestro enseñaba la Cábala como sucede ahora, desde sus puntos de vista, desde el punto de vista de las letras, del hermetismo, del simbolismo. Cada uno tiene su talante y cada uno se impregna de sí mismo. Y decía que la forma filosófica de la Cábala tiene muchas connotaciones y coincidencias con la filosofía española de la vida y de las situaciones. Él decía que había muchos aspectos filosóficos de la vida cotidiana española que era muy fácil reconocer en las enseñanzas de la Cábala. Bendito seas, Halevi. Me encantó a mí esa instrucción que recibí con mucho gozo por ser española y por ser catalana y saber que el árbol de la vida, sus orígenes son de la yeshivá de Gerona en el siglo XII o XIII. El Antiguo Testamento o Torá es el compendio de toda la enseñanza de la Cábala. Todo sale del Antiguo Testamento o de la Torá. Son los 5 libros del Pentateuco que nos explican toda una serie de historias, y de ahí se ha heredado toda la enseñanza de la Cábala, todo lo que los maestros han ido buscando, indagando a través de las escrituras sagradas. Los comienzos de la Cábala hablan del siglo X o XI. En ese momento en España
se estaba compartiendo la filosofía hermética de tres tendencias, dado que habían tres religiones: Cábala, Sufís y Gnosis. O sea, estaba la religión hebrea, la religión cristiana y la religión musulmana, y de cada una enseñanzas esotéricas se mostraron al mundo y se enseñaban a sus seguidores y adeptos. Esas tres religiones impactaron y compartían muchas enseñanzas, muchas, pues todas ellas, su origen era el mismo, el Antiguo Testamento. Todas tenían la misma origen, el mismo origen, el Antiguo Testamento o los 5 libros del Génesis. El Antiguo Testamento o Torá puede leerse como una versión externa o interna de sucesos en forma de parábolas llenas de vida cotidiana. Son historias, pueden leerse de esa forma, como historias. Dicen que Abraham, padre de la nación hebrea, recibió la enseñanza original de manos de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Supremo. Dicen que Melquisedec le transmitió todos los secretos de la enseñanza cabalística para extraerla de todos los principios espirituales, leyes del Antiguo Testamento. O sea, todo ello fue extraído de ese Antiguo Testamento. Todo ello se estaba buscando una alianza con Dios, que el hombre o Dios, el hombre y Dios se aliaran juntos, se unieran. Era una alianza de amor y de comprensión. Melquisedec significa rey de los hombres justos, o mi rey es la rectitud. Y Salem significa paz, porque Salem también se puede traducir como Shalom, y Shalom es paz, bienestar. Toda la historia del pueblo hebreo se basa en el pacto que hicieron con Dios para transmitir el conocimiento que les fue transmitido por Dios a las generaciones futuras. Esa fue la verdadera alianza que Dios, o el Dios innombrable, como le llaman los hebreos, Yod-Heh, Vau-Heh, si tuvieran una plena alianza de amor y de belleza, de sabiduría y de entendimiento, para que el ser humano avanzara por el mundo de su creación y se convirtiera en un centro de expresión de la voluntad divina, para convertirse en un centro de expresión de la voluntad divina. Ese ser humano primero tiene que tener fe y confianza con esa deidad, con el Espíritu Divino, y esa confianza le proporcionará y fe el adentrarse en el mundo de la enseñanza espiritual para alcanzar la alianza y la unión con Dios.